Hoy, en Punto Medio, creo que los hombres nuevos, me gustaría pensar que ya traen otro chip. Cómo desmontamos todo ese modelo en el cual hemos crecido, en el cual hemos sido educados, los hombres de tantísimas generaciones, es algo mucho más complejo y una responsabilidad compartida. Yo creo que lo más importante es que antes no se hablaba del tema. Y hay muchos hombres que están canalizando ese cabreo, esa ira, esa desubicación, pues buscando estas comunidades donde les dan una respuesta muy fácil. Y son los otros y las otras las que están equivocadas, ¿no? Sí. Y gracias fundamentalmente al feminismo, a las mujeres feministas, algunos hombres hemos empezado a cuestionar, ¿no? ¿Cómo se ve hoy en día un hombre pleno? Nuestro invitado de hoy es Octavio Salazar, autor y referente en temas de igualdad de género, nuevas masculinidades y diversidad. En este episodio vamos a reflexionar acerca de las nuevas posibilidades en las relaciones humanas desde el respeto y la igualdad. Octavio, gracias por estar aquí con nosotros en Punto Medio. Bienvenido. Gracias a vosotras, encantado de estar un ratito conversando. Sí, oye, a ver, hablando acerca de tu libro, cuéntanos un poco, ¿cuál es el hombre que no deberíamos ser? Es difícil contestar esa pregunta con una respuesta corta y rápida, claro, porque eso nos No, tú llevaría, expándete que ese es el tema de hoy. me llevaría una tarde entera, claro. Bueno, el hombre que no deberíamos ser, en definitiva, aquel que reproduce todos los esquemas de una masculinidad que yo entendería ya caduca, pero que lamentablemente sigue estando muy presente y que ha estado siempre ligada a ese modelo patriarcal del sujeto poderoso, dominante, incluso violento, y que ha sido el gran protagonista de la civilización, de la historia de la humanidad, y que tradicionalmente, claro, ha colocado a las mujeres a la mitad de esa humanidad en un lugar de subordinación, de sometimiento y hasta de servidumbre, ¿no? Entonces es justamente, como yo planteo en ese libro, cómo desmontamos todo ese modelo que nos ha socializado, en el cual hemos crecido, en el cual hemos sido educados, los hombres de tantísimas generaciones, y que solo de manera muy reciente, y gracias fundamentalmente al feminismo, a las mujeres feministas, algunos hombres hemos empezado a cuestionar, ¿no? Pero me temo que todavía somos una minoría minoritaria, me atrevería a decir. Uy, qué triste escuchar eso. Yo hubiera querido que lleve un poquito más de despertar, pero ahorita hablaremos también de las nuevas generaciones. ¿Qué nos llevó a este punto? ¿Es nuestra naturaleza? ¿Fue la cultura? ¿Cómo terminamos en este punto donde la masculinidad se volvió tóxica y el patriarcado oprimió a todas las mujeres? Bueno, ahí hay muchos estudios de tipo antropológico, histórico, que tratan de incluso fechar, ¿no? Con una fecha concreta el origen, por así decirlo, del patriarcado, ¿no? Y ahí hay muchas teorías, pero que en todo caso están muy ligadas a lo largo de los siglos a cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con cómo hemos organizado un modelo de sociedades donde las mujeres han estado siempre y habían estado siempre muy condicionadas por vuestro papel de reproductoras y por lo tanto por un rol social vinculado al hecho de ser madre, a la posibilidad de ser madres y junto a ello la capacidad para cuidar y todos los trabajos vinculados al cuidado que el mundo entendió que eran propios del ámbito privado y por lo tanto femenino. Mientras que por el contrario, en ese modelo de organización social, los hombres éramos los que ocupábamos el espacio público, el trabajo productivo, los que llevábamos el dinero a casa, y a partir de ahí se crearon unas estructuras sociales y también culturales a partir de ese matrimonio heterosexual vinculado con la reproducción de la especie y con una determinada división sexual del trabajo. Y a partir de ahí construimos roles y estereotipos, lo que llamamos roles y estereotipos de género, que por un lado nos dijeron a los hombres cómo teníamos que ser para convertirnos en hombres de verdad, y que por otro lado a las mujeres también nos dijeron cómo teníais que reproducir una serie de papeles para responder a ese papel que se esperaba de vosotros, ¿no? Entonces, es una construcción que es cultural, pero que también va ligada a factores políticos y factores económicos, que ha dominado la humanidad, según algunas teóricas, desde prácticamente el neolítico, ¿no? Con muchas variaciones y con distintas experiencias según el lugar del planeta donde nos coloquemos, pero que sin duda cuando llegamos a la modernidad y al contexto fundamentalmente occidental,
es el modelo predominante y hegemónico, ¿no? Y ese es el orden de género contra el que el feminismo empieza a reaccionar hace ya prácticamente 3 siglos y en esa tarea seguimos, claro. Y siendo un camino tan largo el que hemos recorrido, diciendo estamos en el 2025, ¿sí crees que las generaciones actuales todavía tienen esta carga generacional donde, o sea, yo diría, bueno, creo que los hombres nuevos, me gustaría pensar que ya traen otro chip donde dicen, bueno, pues ya tal vez lo que el hombre tendría que ser ya no es tan común o donde tal vez ya tuvieron una educación donde se habla más acerca de la vulnerabilidad, la fragilidad y demás, pero me dices que no, que todavía estamos como que muy atrás. Háblame un Bueno, poco de esto. sí, yo creo que, fíjate, estamos viviendo, y sobre todo lo que llamamos del siglo XXI, una situación un tanto paradójica y a veces hasta contradictoria, porque sí que es cierto que claro que ha habido un cambio en el sentido positivo. Por ejemplo, yendo a cosas muy concretas, no tiene nada que ver en general cómo los hombres que nos hemos convertido en padres ejercemos la paternidad y el cuidado de nuestros hijos con relación a cómo lo hacían nuestros padres y los de otras generaciones. Y ahí sí que ha habido un cambio y está habiendo un cambio sustancial, ¿no? Y Muy creo bien, que, hombres, muy bien. claro, ese ejercicio de la paternidad responsable, corresponsable con la madre, creo que está siendo como una especie de clic que provoca que muchos hombres empiecen a replantearse también su propia identidad masculina. Entonces, ese es un cambio sin duda que está ahí y que es un cambio positivo. Pero al mismo tiempo, y de manera paralela a cómo en países como por ejemplo España ha habido un cambio muy importante desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de las políticas educativas, de cómo todos estos temas se han ido introduciendo, ¿no? En los debates públicos, en las escuelas. Sin embargo, en estos últimos años, de manera mucho más reciente, estamos asistiendo en España, pero también en otros países de Europa y de fuera de Europa, a un movimiento reactivo de un sector muy importante o al menos muy ruidoso de la población masculina y que pone fundamentalmente el foco en los más jóvenes y que sobre todo a través de las redes sociales, del mundo digital, está generando un caldo de cultivo muy peligroso porque tiene que ver con una contestación a los avances de la igualdad, a los avances del feminismo y al cuestionamiento de la masculinidad más tradicional, ¿no? Hay ahí toda una serie de factores sociales, culturales, económicos que explicarían esa propuesta reactiva, pero sí que es cierto que empieza a ser preocupante y quienes estamos en el ámbito educativo ya lo estamos detectando, que en chicos muy jóvenes, los varones adolescentes, pues empiecen a asimilarse esas propuestas reactivas de vuelta al pasado, de reafirmación de los roles más tradicionales y de incluso ver que el feminismo es una especie de enemigo y que las mujeres se han convertido como una especie de brujas malvadas, ¿no? Que tratan de hacernos al hombre la vida imposible. Entonces, estamos en ese momento muy delicado, muy complejo, pero en el que, insisto, claro que también ha habido cambios positivos. Fíjate que yo en el mundo académico, afortunadamente, ahora sí que encuentro espacio donde se trabaje sobre los hombres, la masculinidad y la igualdad. En España tenemos posgrados, tenemos másteres, hay cursos donde permanentemente se da una formación que tiene que ver con los hombres y con la igualdad. Eso era impensable hace apenas 10, 15 años. Cuando yo empecé a trabajar estos temas, ni siquiera había una bibliografía mínima que pudieras leer y que te pudiera servir de base, ¿no? Ahora sí que la Claro. hay, ¿no? Con lo cual, también quiero señalar esa parte positiva, ¿no? Del momento en que vivimos. Sí, no, y me encanta hablar de eso porque yo creo que lo más importante es que antes no se hablaba del tema, antes, y no sé si no se hablaba porque, justo por la misma opresión o porque no nos dábamos cuenta, incluso las mujeres, la verdad es que las mujeres éramos sumisas y era como, yo Mm, crecí en una casa muy tradicional y era lo que mi papá mm, dijera y yo hasta que claro. empecé a crecer y empecé a tener este despertar me daba cuenta de cosas, pero antes es que ni siquiera me pasaba por la mente. Y me encanta que al menos ahorita es como se están dando cuenta de un resultado que está teniendo y en vez de crear una guerra de hombres y mujeres, porque no se trata de eso, es un complemento, de a crear un despertar y crear un awareness. Y eso me recuerda una de las preguntas que tengo. La serie de adolescencia, no sé si la llegaste a ver y si no, Sí, sí, no, sí, no claro. importa. Sí, Sí. es muy buena y hablan mucho acerca del término de los incels,
que aquí, para los que no sepan, tengo una pequeña descripción que dice: los incels, que son los célibes involuntarios, son personas, principalmente hombres, que no logran establecer relaciones sexuales o afectivas y culpan a la sociedad, a las mujeres o a su aspecto físico. Los lleva a la depresión, a sentir odio, y aunque el bullying puede ser un factor importante para alimentar este sentimiento y su conducta, la falta de espacios para expresarlos o ser vulnerables afecta y lleva a los chicos a la violencia física, verbal, entre otras cosas. ¿Cómo hacen ustedes que están en este movimiento para abrir espacios? Y no se trata de justificar estas actitudes, sino de explicarlas y ayudar a estos jóvenes a que puedan expresar esto que están sintiendo o que se pueda encontrar una respuesta a los famosos incels. Mm. Bueno, los incel, ¿no? Que es una de esas comunidades que sobre todo en el mundo digital parece que tienen ahora mismo, ¿no? Un momento dulce. Bueno, yo creo que son, podríamos decir, como que el síntoma de toda una serie de factores muy complejos que están afectando especialmente a los más jóvenes y que quizás desde la sociedad más adulta, incluso quienes estamos en el ámbito educativo, no estamos sabiendo afrontar con las herramientas oportunas, ¿no? Porque creo que a veces damos una respuesta muy simple a realidades, insisto, que son muy complejas. Yo creo que se suman ahí muchos factores. Por un lado, lo que decíamos antes, claro, ha habido un avance sin duda del feminismo, de la igualdad de derechos, de cómo las mujeres se han ido incorporando al espacio público, a la política, a las instituciones, al mundo de en la universidad, por ejemplo, ¿no? En mis aulas, bueno, pues cada vez hay más mujeres alumnos que hombres alumnos. Ha habido un giro absoluto en estudios como los del derecho con respecto a lo que era lo tradicional hace unas generaciones, ¿no? Es decir, ha habido un cambio sustancial de buena parte de ese tejido social donde estamos hombres y mujeres. Y mientras que las mujeres sí que habéis hecho todo un trabajo, todo un proceso de transformación personal, de cuestionamiento, de diálogo entre vosotras, de lo que estaba pasando, nosotros en paralelo no hemos hecho esas tareas. Y por lo tanto, no nos hemos, de alguna manera, preparado para afrontar toda una serie de cambios sociales, pero que también son personales y que afectan a cuestiones tan íntimas como las relaciones amorosas, la sexualidad, la familia o, bueno, cómo nos vinculamos en el entorno de nuestras amistades, ¿no? Ahí hay una tarea pendiente que tiene que ver con cómo los hombres nos reubicamos en unos espacios que son completamente distintos y donde, por lo tanto, ya no nos sirve ese modelo tradicional de masculinidad en el que muchos crecimos y que el que también mayoritariamente muchas veces vemos a través de lo audiovisual, de la publicidad o de toda esa cultura que nos sigue educando y a veces mal educando. Entonces, por un lado, hay esa parte, ¿no? De trabajo que los hombres tendríamos que hacer, ¿no? Y que creo que sería un trabajo con unas consecuencias tremendamente positivas para nosotros mismos, ¿no? Porque nos permitiría vivir mucho más felices, con mayores niveles de bienestar y sin duda con mejores relaciones con otros hombres y con las mujeres. Pero también, al lado de todo eso, yo creo que estamos en un momento donde hay una situación, y eso en España se ve con muchísima claridad, de crisis económica, de falta de expectativas laborales, de cómo, por ejemplo, muchos chicos jóvenes están dándose cuenta de que ese futuro que tal vez se les había prometido de un determinado nivel económico, de que estudiando una carrera universitaria pues iban a tener inmediatamente un trabajo con determinadas condiciones, pues de repente esas promesas no se están cumpliendo. Y entonces están decayendo toda una serie de expectativas que está generando una situación, pues a veces de amargura, de enfado, de cabreo y a veces pues hasta de ira. Y hay muchos hombres y algunos hombres jóvenes, claro, que están canalizando ese cabreo, esa ira, esa desubicación, pues buscando estas comunidades y estos espacios donde les dan una respuesta muy fácil. Porque en definitiva son respuestas que les dicen, no tienes que cuestionarte nada, se trata de volver a lo tradicional, a lo de siempre, y son los otros y las otras las que están equivocadas, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos un desafío, ¿no? Como sociedad y como educadores, por supuesto como padres y como madres, frente a esa realidad que, como veíamos en la serie que tú has citado, pues está teniendo consecuencias muy negativas en esos chicos y chicas tan jóvenes, ¿no? Yo trabajo muy habitualmente, además de en la facultad, en espacios de educación secundaria, me invitan a dar talleres, charlas con chicos, chicas, adolescentes, y claro, me encuentro eso que retrata la serie. Es decir, yo cuando vi la serie Adolescencia,
no me llevé ninguna sorpresa porque todo lo contrario, recuerdo que la veía y de alguna manera reafirmaba todo lo que yo el día de antes había visto en un instituto, en un centro de secundaria, donde me había encontrado con ese tipo de chicos y de chicas, ¿no? Y con ese contexto. Entonces yo creo que ahí tenemos un desafío, me parece que urgentísimo, que no estamos sabiendo afrontar. Y me gusta que mencionas que es un desafío de la sociedad entera y no tiene que ver con el género, ni si tienes hijos o si tú eres hombre, porque como bien dijeron en la serie, ¿no? Uno puede ser un gran papá, pero también uno como individuo está expuesto a la escuela, a las redes sociales, a muchos otros bombardeos que nos filtran de distinta información. Y eso también habla un poco de las referencias que mencionabas antes, ¿no? Como las referencias que hemos tenido por años de las películas, los cuentos, ¿no? El estereotipo de hombre alfa. ¿Cómo podemos cambiar estas referencias? Pues, pues bueno, ahí claro, fíjate, yo siempre insisto y subrayo que cuando hablamos de machismo, el término machismo, que tantas veces lo utilizamos cuando hablamos de la desigualdad, estamos haciendo referencia a una cultura. Es decir, el machismo es cultura, en el sentido que se traduce en una serie de comportamientos, actitudes, roles que han sido construidos socialmente y te hemos ido adquiriendo desde que somos niños y niñas, incluso a veces incluso antes de nacer. Es decir, ya un padre y una madre cuando van a tener un bebé, en función de si va a ser niño o niña, ya están articulando de manera completamente distinta y con roles diferenciados de género, desde los colores con los que le compran la ropa, hasta cómo decoran la habitación que le van a preparar en su domicilio, o hasta las expectativas que se generan con respecto a ellos, ¿no? Entonces, claro, es una cultura en el sentido de que nos penetra absolutamente a hombres y a mujeres, y por eso también hay mujeres machistas, claro, desde que nacemos. Y por lo tanto, está construida a partir de todas las referencias que vamos recibiendo a través de, por supuesto, el entorno familiar en el que crecemos, en los medios audiovisuales que hoy día son tan fundamentales en la construcción de las identidades, lo que leemos, lo que escuchamos, la música. Fíjate si nos pusiéramos a analizar la música, ¿no? Que escuchamos todos los días, Sí, sobre la todo la que lectura, escuchamos hoy en día con el reguetón. claro, pero toda la cultura, es decir, fíjate que si nosotros pensamos, si nos vamos incluso a la mitología clásica y pensamos en todas esas historias que están en la mitología griega, en la mitología romana, esas historias de dioses, de seres omnipotentes, habitualmente masculinos, ¿qué papel tenían ahí las mujeres y lo femenino? Ahí ya tenemos una construcción de género absoluta donde incluso se legitimaba el abuso de las mujeres, la violación de mujeres, ¿no? Estos dioses, ¿no? Que de repente llegaban, ¿no? Y agredían sexualmente a una diosa y de ahí nacía, del esperma de ese dios, nacía no sé qué fulanito, ¿no? Es decir, todas esas historias han formado parte de nuestra cultura. Y por supuesto las religiones también han contribuido, ¿no? A esa visión tan estereotipada, ¿no? Los dioses habitualmente son hombres. Representamos lo divino, al menos en las religiones monoteístas, con la figura de un hombre. Y de un hombre todopoderoso, omnipotente. Es decir, por eso es tan complicado cambiar todo esto, porque no, esto no se cambia con una ley, con un decreto del gobierno, ni siquiera con un programa educativo, ¿no? Obligatorio en todas las escuelas públicas. Es algo mucho más complejo y una responsabilidad compartida por todos y por todas. No, y que además va a tomar mucho tiempo, no es como que "Ay, ya me di Claro. cuenta ya", porque hay cosas que, incluso como bien dijiste, ¿no? Que hay mujeres machistas. Yo, tristemente y Ujú, con mucha vergüenza, digo que yo llegué a tener muchos pensamientos como de mujer machista por la forma en ujú, que crecí y me he dado ujú. cuenta. Y no es como que ya me di cuenta y lo cambié al 100%. No, todavía hoy en día a veces digo cosas que digo, tal vez lo que acabo de decir no está correcto, Mm, o como que me cae el 20 a medida que lo vamos practicando, ¿no? Pero claro. ¿crees que además de ser algo cultural, el machismo viene
por una parte biológica, hablando, por ejemplo, de las hormonas, los hombres que tienen más testosterona y eso se habla de un poco más de Ujú. violencia o de deseo sexual y que eso los hace responder, que no es una justificación porque uno tiene que Ya, aprender a controlar claro, sus emociones, ¿no? Pero claro. ¿crees que también tiene una parte ahí, la parte biológica? Claro, bueno, eso es una cuestión muy debatida, claro, y eso ha dado lugar a debates amplísimos, a monografías muy sesudas, ¿no? De todo tipo de científicos, de científicas que han analizado y que siguen analizando esas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, cada vez se están haciendo más estudios que tienen que ver con lo neurológico, ¿no? Y que tratan de abordar esa idea de, por ejemplo, si hombres y mujeres tenemos cerebros distintos, ¿no? Y por lo tanto, a partir de ahí pudiéramos interpretar, ¿no? Que actuamos de manera distinta. En todo caso, las investigaciones más recientes y que a mí me parecen mucho más sensatas y con una mayor solidez científica, sobre todo nos evidencian una realidad y es la enorme plasticidad que tiene de una parte de nuestro cerebro, desde que nacemos hasta que morimos, y por otra parte, cómo ese componente que sin duda tenemos todos y todas, estrictamente biológico y que se traduce, por ejemplo, en un determinado tipo de hormonas que son diferentes en hombres y mujeres, pues también van transformándose, reequilibrándose en función de los comportamientos, de las actividades y del uso que hagamos de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia cabeza o de nuestras propias emociones, ¿no? Hace poco yo leía un estudio muy interesante de una científica que abordaba cómo el hecho de cuidar, el hecho de cuidar de otros, de otras, de niños, de niñas, de una persona dependiente, genera cambios no solamente en nuestro cerebro, sino también incluso en nuestros componentes hormonales. El hecho de cuidar, decía este estudio, disminuye los niveles de testosterona y aumenta los niveles de oxitocina, que es una hormona que conectamos con la sensación de placer, de bienestar y que se genera sobre todo cuando generamos, por ejemplo, vínculos positivos con otros. Entonces, fíjate qué interesante analizar que el hecho de cuidar, al que habitualmente no nos hemos dedicado los hombres, provoca esa consecuencia. Y es un estudio que esta científica hacía, por ejemplo, con numerosas especies animales, donde se ha trabajado todos estos temas, ¿no? Y donde se han ido investigando estos temas, ¿no? Entonces, claro, hay un elemento clave en nuestra conformación como seres humanos que tiene que ver con cómo social y culturalmente vamos desarrollando habilidades y capacidades, ¿no? Entonces, por más que tengamos un determinado componente hormonal, hasta podríamos decir mental, eso podemos trabajarlo en el sentido de que redunde en unas condiciones más positivas de igualdad, de justicia social y de equilibrio para todos los seres humanos, ¿no? Porque si todo fuera cuestión de biología, pues estaríamos condenados o a no tener solución o a recurrir a una especie, no sé, de terapias médicas, ¿no? Absolutamente distópicas, ¿no? Donde tendríamos que casi, ¿no? Suministrar fármacos a los individuos para que redujeran su machismo, ¿no? Entonces Claro, me parece claro. que ese no es el camino, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Como ponernos una vacuna y vacunarnos frente al machismo. No. Estar Es más increíble. complejo, es mucho más Sí, complejo que sí, eso. sí. Ahorita que hablabas un poco del cuidado y cómo eso puede cambiar la plasticidad y nuestro cerebro, ¿cuál sería? Obviamente depende de cada persona, ¿no? Y tampoco tiene que ver con hombres y mujeres, no aplica de la misma manera, pero ¿cuáles serían como tips como básicos de una persona que dice, yo nunca me he cuidado o a qué te referirías con cuidado? ¿Cómo se vería esto? Ajá. Bueno, el tema del cuidado, ¿no? Que me parece que es una de las claves de toda esta reflexión sobre la desigualdad, ¿no? Sobre la desigualdad que sufren las mujeres y sobre el lugar que ocupamos los hombres en las sociedades, tiene como muchas caras, ¿no? Hay una parte de entrada que casi podemos considerar, incluso podemos llamar egoísta, que tiene que ver con ese del autocuidado. Y hablo de esta primera cara del cuidado porque en general yo creo que los hombres hemos tenido poco cuidado con nosotros mismos. En el sentido de que como hemos sido educados en esa idea de que somos una especie de superhéroes, seres imbatibles, omnipotentes, fuertes, ¿no? Capaces de enfrentarnos a cualquier peligro, pues creo que no hemos sido conscientes de también la parte de vulnerabilidad que en cuanto seres humanos tenemos. Y por lo tanto, en muchas ocasiones no hemos prestado atención
nuestras debilidades físicas, emocionales, psicológicas, y ahí hay cantidad de estudios científicos, insisto, lo de científico, que demuestran cómo esto tiene consecuencias absolutamente negativas para los hombres, en cuestiones de salud, de prevención de determinadas enfermedades, de cómo asumimos determinados riesgos en nuestras propias vidas que ponen incluso nuestra propia vida en peligro, ¿no? Entonces yo creo que hay una faceta de autocuidado sobre que los hombres deberíamos empezar a darle vueltas, ¿no? Porque hemos sido poco cuidadosos con nosotros mismos. Y luego hay otra parte del cuidado que tiene que ver con el estar pendiente de otro, el generar vínculos, ¿no? Emocionales. ¿Qué ocurre? Que en esa cultura patriarcal, esa idea de los vínculos, esa idea de la emocionalidad, esa idea del estar pendiente de otro, la hemos ubicado siempre en el espacio de las mujeres, de lo femenino, de lo privado. Han sido ellas las que habitualmente han sostenido todos esos elementos que son fundamentales para nuestra vida. Yo Sí, siempre planteo que si ha habido tantos hombres que a lo largo de la historia han sido hombres geniales en la filosofía, en la medicina, en la política, en todos los ámbitos donde nos hemos movido, ha sido también, y en muchos casos fundamentalmente, porque ha habido mujeres que estaban cuidando de esos hombres. Es sí. decir, esos hombres tenían necesidades de cuidado desde quién le hacía la comida todos los días, hasta quién cuidaba de su ropa, o hasta quién cuidaba de los hijos si este hombre era padre. Y ha habido unas mujeres que han permitido que esos hombres tuvieran todo el tiempo para dedicarlo a esas facetas, pudieran desplegar de manera absolutamente cómoda todas esas capacidades, porque había mujeres sosteniéndolos en lo privado y en lo familiar. Si no, hubiera sido imposible tener esas grandes mentes, esos grandes creadores, esos grandes literatos, ¿no? Que, insisto, tenían todo el tiempo del mundo para estar encerrados en una habitación sin que nadie los molestara, pensando, escribiendo o inventando, ¿no? Cosa que las mujeres, hasta hace muy poco tiempo, no tenían ni ese espacio propio, no orientación propia, que decía Virginia Woolf, ni por supuesto esa idea de independencia que es fundamental para que tú seas un sujeto autónomo. Sí, pues obviamente, ¿no? Es la vulnerabilidad, la fragilidad, la interconexión, tú hablas mucho de eso. Un Mm, hombre que nunca ha tenido, que siempre creció como del lado del patriarcado, sobre todo aquí en Latinoamérica, yo que soy sí. mexicana, que he estado en Colombia, que desafortunadamente vemos muchísimo todavía el machismo Mm, y estos estereotipos. Un hombre que siempre ha vivido desde ese lugar, ¿cuál puede ser su primer paso? Como decir, me voy a mm, abrir a esta incomodidad. Porque sí, yo mm, también creo que las emociones además se nos quedan en el cuerpo y luego por eso mm, pueden ser tan violentos, porque no fue, fue claro. la gota que derramó el vaso que te hizo explotar, pero era porque tenías muchas cosas dentro que nunca abriste. Eso que tú dices a mí me parece otro punto esencial de esa masculinidad que tendríamos que desmontar completamente, que es, yo digo siempre, la discapacidad emocional que tenemos los hombres, ¿no? El no tener las herramientas necesarias para gestionar nuestras emociones. Porque en muchas ocasiones ni siquiera somos capaces de verbalizarlas, de compartirlas, de asumirlas como propias y ni siquiera avergonzarnos de que también somos sujetos frágiles, débiles, que tenemos dudas, que fracasamos. Y muchas veces toda esa situación de fracaso, de fragilidad, muchos hombres le damos salida a través de la ira, del enfado, de la rabia, de la violencia, claro. Sí, o del Entonces, alcohol, de algunas claro, adicciones, claro. la Fíjate que pornografía. en muchas situaciones de lo que llamamos violencia de género en la pareja, yo creo que muchas de esas situaciones de violencia están conectadas con esa incapacidad que tenemos los hombres para resolver los conflictos que se pueden producir en el contexto de la pareja a través de la comunicación, de la palabra, de asumir que tú también te has podido equivocar. Entonces yo creo que ahí, como toda esa parte emocional, los hombres hemos entendido tradicionalmente que eso era femenino y que por lo tanto expresar esas emociones suponía casi renunciar a tu virilidad, pues tenemos una tarea pendiente clave. Cómo nos educamos también como seres emocionales. Somos seres racionales, pero también emocionales. Y resulta que los hombres hemos pensado que esa parte emocional no iba con nosotros. Entonces, fíjate las derivas que hay ahí. El otro día se publicaba en España un estudio muy interesante sobre, por ejemplo, el porcentaje muchísimo más elevado de suicidios que se producen entre hombres. Porque efectivamente, en muchos casos, esas situaciones que tienen que ver pues, con salud mental, con situaciones de crisis, pues yo creo que ese porcentaje elevado de suicidios tiene que ver en muchos casos con la incapacidad
que tenemos los hombres para gestionar esas situaciones, para pedir ayuda, Sí, para reconocer que necesitas, pues bueno, ir a un terapeuta, a un psicólogo, que te ayude a salir de ese pozo en el que estás, ¿no? Entonces, sí. claro, fíjate las consecuencias tan negativas que esa masculinidad tiene sobre nosotros mismos, porque nos acaba jodiendo la vida, ¿no? Por así decirlo. Si quieres ser parte de la comunidad y recibir el newsletter de Punto Medio, busca el link en la descripción de este episodio. Sí, siempre vemos que todos los trastornos alimenticios, la ansiedad, el perfeccionismo, lo vemos anunciado con las mujeres y lo Mm, asociamos a como si solo nos pasara a nosotros. Y la verdad es que no, en los hombres también lo viven, simplemente no lo hablan. Y yo creo que es muy importante que aprendan a ser comunidad entre sí. hombres, así como nosotras nos juntamos al chismecito y Mm, al cafecito. sí. Y yo creo, un elemento importante, yo siento mucho que los hombres, cuando de repente los veo como que se van a su grupito y están juntos y por fin están hablando, cuando uno aprende, o cuando uno se atreve a decir algo un poquito más profundo o intenso de lo que Mm, estaba la plática, lo esconden con humor y entonces ya sí. lo que uno se pudo haber abierto más para que tal vez Mm, le dé el pie a alguien más, de decir, ay, oye, yo estoy pasando una situación similar y que entonces se creen estos lazos, estos vínculos donde uno puede tener este espacio seguro con sus amigos, decir, ah, ok, mm, no solamente me pasa a mí, también te pasa a ti. Como claro. ya uno echó un chiste, ay, bueno, ja, ja, Mm, ja, salude y ya, sí, no se habló de nada. claro. Creo que es muy importante que también creen estas comunidades donde no se tenga que esconder todo con humor, ¿no? Sí, fíjate, yo creo que los hombres estamos muy acostumbrados a tener relaciones entre nosotros, pero yo las llamo siempre como relaciones de colegas, ¿no? Y que Ajá. tienen que ver mucho con ese lugar en el que estamos, ¿no? En el espacio público, todo eso que compartimos y que tiene que ver con el trabajo, con determinadas aficiones, también con la competitividad, ¿no? Que es muy masculina, ¿no? También con la necesidad de demostrarle a otro hombre que somos hombres de verdad, lo Ajá. machotes que somos, ¿no? Cómo nos gusta Ajá. presumir, pues no sé, de las conquistas sexuales, amorosas, ¿no? Y como incluso, ¿no? En nuestro grupo de amigos, ¿no? Hacemos alarde, ¿no? Sí. Del coche tan enorme que tenemos o de la cantidad de mujeres con las que hemos tenido relaciones, ¿no? Pero creo que por el contrario, no somos capaces de construir relaciones desde la intimidad, desde la afectividad, donde tú seas capaz de contarle a un compañero, a un amigo, un problema que tienes a nivel íntimo, que tiene que ver con tu cuerpo, con tu salud mental, con tu pareja, con miles de dudas que nos asaltan todos los días. Entonces tenemos ahí como una barrera que yo siempre digo que es como una especie de jaula que nos tiene encerrados y prisioneros, ¿no? Y que tenemos que romperla y para eso tendríamos que construir de entrada otras relaciones distintas entre nosotros, ¿no? Para eso yo creo que son muy importantes y yo tuve la suerte hace unos años de vivir esa experiencia. Yo participé aquí en mi ciudad, en Córdoba, en un grupo de hombres que nos reuníamos en un entorno privado, es decir, no era una actividad pública, sino que era un número pequeñito de, éramos 10, 12 hombres de distintas edades, de distintos ámbitos profesionales, pero que durante muchísimo tiempo, un par de años al menos estuve yo, trabajábamos en esos encuentros todo este tipo de cuestiones. Y para mí fue una experiencia fundamental porque allí aprendí de alguna manera a despojarme de esa máscara de la masculinidad que me impedía, pues no sé, hablar de mi intimidad, de mi sexualidad, de los problemas y de las dudas que yo me planteaba, pues no sé, en aquel momento que yo había sido padre. Y justo en esos espacios, que también en un espacio donde nos sentíamos como más tranquilos y seguros, porque no había mujeres, no había ningún individuo, ¿no? De fuera, ¿no? Que pudiera incomodarnos, pues para mí fue clave el desarrollar otro tipo de herramientas que para mí hasta ese momento no había tenido oportunidad, ¿no? Incluso como el hombre nos desarrollamos nuestros afectos desde el punto de vista de cómo nos tocamos, ¿no? De cómo nos relacionamos desde el cuerpo, desde lo físico, ¿no? El hombre siempre ponemos una especie de barrera afectiva con respecto a otros hombres que nos impide una comunicación que a mí me parece algo inhumano, claro. El hecho de que no puedas de repente abrazar a un amigo, besarlo, tocarlo cariñosamente, porque a lo mejor en ese momento necesitas simplemente que le des una pequeña caricia, ¿no?
por la espalda, ¿no? Claro, o este brazo porque estoy llorando y Claro, déjame llorar claro. sin estar incómodo. Sin duda, pero ahí vosotras sí que todo eso lo Sí, hacéis entre vosotras con muchísima normalidad y nosotros sí, tenemos ahí una barrera absolutamente dañina, ¿no? Porque sí, eso va, sí, yo creo que eso nos va haciendo ahí como una bola, ¿no? Eso hace que los problemas, las dudas vayan haciendo una bola cada vez más grande dentro y llega un momento que no puedes digerirlo, claro, sí, Y los hombres que digan, no, pero es que yo no encuentro esa comunidad o es que aquí no ya, existe, bueno, sean ustedes los que tengan esta iniciativa, porque si no claro, empiezas por ti, no das el ejemplo, no eres tú el que dice, oye, claro, vamos a tomar un café, quiero contarte algo, y tal vez de repente claro. invitaron a otro amigo y luego otro y terminaron siendo el grupito, nunca, siempre es más fácil decir, no, pero es que aquí esto no existe aquí. Sí, hombre, y afortunadamente, fíjate, te lo cuento porque yo a través de redes sociales sí que es cierto que con mucha frecuencia te llega el mensaje de un hombre, un chico joven que de repente o te ha leído, o me ha escuchado en alguna charla, o ha leído uno de mis artículos, y de repente me manda un mensaje privado donde me dice, oye, esto que te he oído, de repente a mí me ha removido un montón de cosas y yo necesito replantearme muchísimas cosas, ¿no? Y entonces creo que tenemos que aprovechar todos estos espacios porque yo creo que son fundamentales porque pueden generar ese clip, ¿no? Como yo digo, en algunos hombres que les lleven a hacer esa tarea de ponerse delante del espejo y decir, es que no me gusta lo que estoy viendo. Por mucho que responda a lo que la sociedad espera de mí, pero yo no estoy feliz con esto que veo en el espejo. ¿Crees que las mujeres sí cometemos el error de decir que queremos a un hombre más abierto, más vulnerable, Mm, pero internamente cuando ya, nos muestran este lado vulnerable es como, no, 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 a mí me atrae el hombre ya. estereotipo, mejor regresa a eso? ¿Crees que tenemos una Claro. culpa? Bueno, claro, pero es que volvemos a lo de antes de esa cultura machista, ¿no? En la que seguimos. Es que, claro, yo lo pienso cuando, por ejemplo, hablo de estos temas con los chicos y las chicas más jóvenes. Claro, es que al final esa chica joven también mayoritariamente está recibiendo las canciones en los clips musicales, en las películas, en las series de las plataformas, por un montón de sitios la referencia de que el tipo triunfador, atractivo y con el que les gustaría, claro, tener en su momento una relación, obedece mayoritariamente a unos patrones muy clásicos, diríamos, ¿no? Es muy excepcional que tú te encuentres en una película o una serie un personaje con otras características que en todo caso es como el rarito, ¿no? Como el peculiar, ¿no? Pero no el protagonista, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo esas chicas no van a tener esa referencia? Entonces, claro, es un trabajo, por eso, muy largo y muy complicado, de desmontar toda una serie de patrones que tenéis tanto vosotras como nosotros, de la misma manera que las chicas jóvenes pues siguen recibiendo el mensaje de que tienen que darle una importancia fundamental a su físico, a lo estético, a un determinado canon, ¿no? De cuerpo, que es el que merece la pena lucir en las redes sociales y que le genera unas esclavitudes absolutamente insoportables, claro. Entonces, estamos en un mundo, pues, lleno de todas esas contradicciones. Yo, por un lado, el feminismo le está diciendo a esas chicas jóvenes, tienes que empoderarte, tienes que ser autónoma, tienes que ser libre, tienes que construir tu propia vida, tienes que superar el machismo, pero al mismo tiempo, todos los días, estas chicas está viendo en la televisión, en las redes sociales, en la música, mensajes completamente contradictorios, claro. Entonces, eso para alguien que se está forjando, que tiene 13, 14, 15 años, todavía no tiene muy claro, ¿no? Cuál es su identidad, pues imagínate la locura que puede ser. Y si a eso le sumamos, ¿no? El momento, ¿no? De ebullición hormonal que se vive en la adolescencia, pues tenemos la bomba perfecta para ver, pues, algunos comportamientos que ahora nos parecen como absolutamente extraños y casi insoportables, pero son la consecuencia de todo esto, ¿no? Que quizás no lo estamos abordando, ¿no? Y también creo que se nos olvida que somos
somos seres complejos, o sea, yo Sí, puedo tener este lado vulnerable y frágil, pero cuando tengo que empoderarme y tengo que tener mi carácter, también lo puedo sí. sacar, y cuando tengo que ser Mm, pasional, también puedo ser pasional, y que no nos claro. tenemos que encerrar en, ay, me mostró su lado vulnerable, ya no me gustó. Es como, no, pero te lo mostró en un momentito, también tiene otra, somos complejos, tenemos matices. Claro. Claro, fíjate que a las mujeres también como que se les ha reprochado siempre cuando han manifestado determinadas actitudes que ese mundo patriarcal ha entendido que eran como masculinas, ¿no? Cuando ves una mujer ambiciosa, que pisa firme, que tiene un criterio profundo, ¿no? Y que lo mantiene, es como que genera un cierto rechazo, porque dice, bueno, esta mujer, ¿no? No hay quien la soporte, ¿no? O esta mujer no está respondiendo a lo que yo espero que sea una mujer. Y yo creo que justamente la clave estaría en eso que tú dices, es que hombres, mujeres y hombres somos seres absolutamente complejos, diversos, donde efectivamente no somos una línea recta que todos los días respondamos, ¿no? A un mismo patrón, sino que vamos, ¿no? A mí me gusta mucho esa idea del tránsito, ¿no? Del movimiento, ¿no? De estar permanentemente adaptándonos, readaptándonos, aprendiendo, desaprendiendo. Es decir, no somos seres de una pieza de un día para otro, sino que yo creo que nos morimos sin realmente construirnos del todo. Y justamente eso es lo más divertido incluso, ¿no? De que seamos seres así, porque tenemos la posibilidad de ir descubriendo cosas permanentemente, ¿no? Yo creo que el momento en el que tú ya como que pierdes esa capacidad de descubrir cosas nuevas, es cuando realmente yo creo que estás muerto o muerta, aunque sigas vivo, ¿no? Entonces, vamos a darle una vuelta positiva a todo eso. Claro, no lo veamos como una dificultad, sino como una oportunidad para reaprendernos a diario. ¿Y cómo puede, así como nosotras mujeres, y claro que aquí estamos generalizando, ¿no? No son todas las Sí, mujeres ni claro. son todos los hombres, estamos Mm, generalizando, así como el ejemplo de, ay, queremos que sea sensible y vulnerable, pero al mismo tiempo queremos que sea un macho alfa. man. También creo que los hombres, así como decías que cuando ve una mujer ambiciosa, como sí tienen inseguridad ahí. Claro, ¿Cómo pueden claro, transformarla? Hablando de las sin transformaciones que duda. dices, Mm, ¿cómo puede un hombre transformar esa inseguridad y que no se deje claro. opacar por una mujer exitosa? Ya, claro, pero fíjate, yo creo que, aparte de que, bueno, todo esto que estamos hablando en términos como muy genéricos, como tú decías antes, como muy teóricos, luego yo creo que tiene que llevarse a la praxis y tiene una enorme dificultad porque, claro, tienes que llevarlo a tu día a día, ¿no? Todo esto que yo a lo mejor escribo en el libro o he escrito en artículos y que tiene como una parte muy teórica, luego yo soy consciente de que tiene que traducirse en cosas como mucho más prácticas y que tienen que ver con la cotidianidad, ¿no? Y ahí entramos en un terreno donde casi permanentemente tenemos que estar equivocándonos o probando cosas si tenemos muy claro si van a tener el resultado que aspirábamos, ¿no? Entonces, de entrada, habría que colocarse ahí. Es decir, no creo, como te decía antes, medio en broma, que podamos ponernos como una especie de vacuna, ¿no? Y ya transformarnos radicalmente frente al machismo. No. Esto es un proceso donde, como tú reconocías también antes, pues yo también, como hombre que me considero feminista o que estoy en proceso de ser feminista, pues también me reconozco teniendo comportamientos machistas, utilizando palabras machistas a veces. Entonces, es un proceso en el que hay que estar. Pero claro, en eso que tú decías, de esa inseguridad que los hombres tenemos con respecto a esas mujeres que pueden ser poderosas, ¿no? Muy competentes a nivel profesional, claro, yo creo que también ahí tenemos un planteamiento erróneo de base que es cómo también a través de la educación, fundamentalmente a través de la educación, los hombres nunca hemos asimilado la referencia de las mujeres como sujetos con autoridad, con prestigio y con potencia social, política o filosófica, si quieres. Hemos construido todas nuestras referencias, incluso simbólicas, a partir de esos hombres geniales. Fíjate que la palabra genio es una palabra que habitualmente la declinamos en masculino, ¿no? Claro. Parece que nos resulta raro hablar de genias, ¿no? Pues claro, Ajá. es que los genios han sido siempre ellos, hemos sido Sí. siempre nosotros. Entonces, claro, los hombres tendríamos que hacer también un ejercicio, que yo diría que es un ejercicio de educación, de reconocer que las mujeres, igual que nosotros, pueden ser mujeres
absolutamente brillante en todos los terrenos laborales, profesionales, de la academia, del pensamiento. Y eso es un ejercicio también de revisar los patrones en los que hemos sido educados, donde hemos tenido, por ejemplo, manuales en la escuela donde no aparecen mujeres, cuando estudiamos historia, cuando estudiamos literatura, cuando estudiamos filosofía, cuando estudiamos ciencia. Sí. Entonces, claro, de ahí, de entrada, tenemos ese problemón, que luego nos dificulta muchísimo que cuando estamos en el terreno más cotidiano de nuestro lugar de trabajo, de nuestro entorno más personal, de repente que podamos reconocer la autoridad, el prestigio, la valía de una mujer a la que, como tú decías, muchas veces vemos como una amenaza que parece que viene a quitarnos, ¿no?, nuestro lugar y no la reconocemos como un igual que puede sumarnos, ¿no? Y de la que podemos aprender. O sea, qué importante sería también que los hombres empezáramos a reconocer a las mujeres como maestras en muchas cosas, ¿no? Y yo eso cada vez lo tengo más claro y lo reconozco públicamente que para mí han sido fundamentales en mi vida y lo siguen siendo las mujeres que me han enseñado un montón de cosas desde el punto de vista más académico, pero también de lo personal. Entonces, a mí eso me ha ayudado a reconocer, bueno, pues que las mujeres sois igualmente valiosas en cualquier ámbito que os propongáis y que no hay que ver eso como una especie de amenaza o de la inseguridad, es todo lo contrario. Yo cuando veo una mujer valiosa lo que quiero es parecerme a ella, aprender Sí. de ella. Ojalá pudiera tenerla en mi equipo de trabajo, ojalá pudiera ser mi amiga, porque sin duda eso me enriquecería, ¿no? Y Entonces, creo que nos enriquecería a todos. O sea, yo cuando estoy, claro, por ejemplo, que siempre dicen, no, las mujeres son envidiosas. Cuando yo soy bueno, actriz y cuando yo veo una actriz que admiro, en vez de, si claro, estamos en el mismo proyecto, en vez de decir, ay, no, y hacerle el feo, como que digo, wow, claro, ¿qué ha hecho? ¿Cuáles han sido sus pasos? Quiero replicarlos y me encanta esta o sea, traducir y transformar la inseguridad a través de claro, qué puedo aprender de esta persona. También me claro. gustó mucho que hablabas acerca de las pequeñas cosas en la cotidianidad, ¿no? Porque hablando de una pareja heterosexual que está casada, por ejemplo, las mujeres tenemos este reto donde queremos estar empoderadas y tener el trabajo perfecto y la casa de catálogo y ser las mejores mamás y el cuerpo perfecto y tenemos mucha presión que nos pone la sociedad y nos ponemos nosotras mismas también. El Sí. hombre también tiene el reto de decodificarse, de volver a encontrar este lado emocional, pero también creo que podrían ayudar un poco más con las labores femeninas, ¿no? De la Claro, casa, pero que claro. les nazcan, ¿no? Porque uno se Mm, los puede pedir y ya, pues tal vez mm, lo hacen o lo medio hacen, pero ¿cómo puede ser también este primer paso mm, de las cosas cotidianas donde empiezan a sensibilizarse? Porque cuando pasas tiempo con tu hijo, cuando tienes que limpiar, cuando mm, tienes que dejar, tener un hogar, ¿sabes? No es nada más tengo una casa y ahí medio está recogida, no es, ay, me encanta estar en mi casa porque se siente como un hogar. Y mm, estas cosas los puedes sensibilizar también a los hombres, ¿no? Hablando un poco mm. de las cosas cotidianas. Sí, claro. Tú hablabas de todo ese espacio que tiene que ver con la corresponsabilidad, ¿no? Es decir, cuando tú estás en una pareja, heterosexual, el tipo que sea, es decir, cuando tú compartes tu proyecto de vida con otra persona, y más si tienes hijos, si tienes hijas, si habéis constituido una familia, evidentemente hay toda una serie de trabajos que tienen que ver con esa dimensión privada y doméstica que tienen que ser compartidos de manera corresponsable. Porque efectivamente, como yo siempre le digo a los hombres cuando hablamos de estos temas, nosotros también comemos todos los días, nos duchamos y nos cambiamos de ropa todos los días o ensuciamos el cuarto de baño todos los días, ¿no? Pero hemos sido educados, la mayoría de nosotros, en esa especie como de creencia casi mágica de que había una especie de ser invisible que preparaba comida, limpiaba nuestra ropa o limpiaba el Se acabó baño el todos jabón los y otra días. vez hay jabón. Claro, ¿no? Como yo le digo muchas veces a los chicos adolescentes, ¿no? Es como hoy que habéis abierto vuestro cajón del dormitorio y habéis sacado unos calcetines limpios y es como si esos calcetines hubieran llegado ahí por arte de magia, ¿no? Cuando hay una persona que seguramente los ha retirado del lugar donde los dejasteis, ¿no? Sucios, los ha metido en la lavadora, luego los ha secado, otra ropa incluso ha tenido que plancharla y finalmente lo habéis encontrado en un cajón. Bueno, pues eso conlleva todo un proceso y toda una serie de trabajos que normalmente los hombres hemos dado por supuesto que no eran nuestros, porque siempre había
una mujer, claro, que los hacía. Entonces, claro, yo creo que lo importante aquí no es simplemente que los hombres compartamos determinadas tareas. Pues claro, si no podemos caer en la trampa que hay un verbo que lo define muy bien, ¿no? Ese verbo que los hombres utilizamos muchas veces, ¿no? Yo ayudo a mi mujer. Claro, si nosotros hablamos de ayudar, incluso las propias mujeres lo dicen, ¿no? Mi marido me ayuda. Si utilizamos ese verbo, estamos finalmente reconociendo que la responsabilidad sigue siendo vuestra y que nosotros solo puntualmente os ayudamos. Yo, cuando voy muchas veces al supermercado y veo cada vez más, claro, a hombres con el carrito comprando, la mayoría de ellos llevan una lista de la compra y siempre pienso, ¿quién ha hecho esa lista de la compra? Es decir, ¿quién ha pensado lo que en Sí, esa casa se necesita, por ejemplo, para sí, la semana siguiente, ¿no? Entonces, claro, sí. hay un elemento clave que habitualmente no damos valor a él, que es justamente todo ese trabajo de organización, de pensar, ¿no? De organizar la casa, los trabajos que tienen que ver con la casa. Y que eso es una tarea absolutamente penosa, porque además no acaba nunca. Sí, después de un día viene otro y no se acaba nunca, vuelve a empezar. ¿Quién sigue haciendo mayoritariamente? ¿Quién sigue teniendo ese peso? Que incluso muchas veces también emocional de ese trabajo. Pero que las mujeres. Los hombres, como mucho, en el mejor de los casos, nos hemos incorporado a eso, a ayudar puntualmente, ¿no? En determinadas tareas. Y creo que la clave está en que tenemos que asumir de manera mucho más firme la responsabilidad de ser parte de todos esos trabajos, claro, en igualdad de condiciones. Y yo creo que además en una permanente negociación. Yo creo que finalmente una vida de pareja es una permanente negociación en la que tú con esa otra persona a la que consideras una igual, tienes que ir negociando los tiempos, cómo organizas tu vida pública y tu vida privada, cómo te repartes el cuidado de los hijos. Es decir, ahí tampoco hay un manual estricto que nos sirva para todo y en cada momento. Ahí hay que hacer un trabajo que sea diario. Claro, es Pero, una comunicación y qué se siente justo claro, para nosotros, porque no hay una regla, o sea, y claro, no siempre es claro. Y habrá momentos 50-50. en los que a lo mejor uno de los miembros de la pareja pues tiene la suerte de tener más trabajo y tener que estar más horas fuera de la casa. Y la otra parte, pues resulta que tiene un trabajo que le permite estar más dentro, o al revés. Entonces, claro, habrá que ir negociando y negociando, pero claro, superando esa posición de comodidad que hemos tenido los hombres, que siempre pensábamos eso, que había alguien que cogía nuestros calcetines sucios y acababan estando al día siguiente, por arte de magia, en nuestro dormitorio, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay que cambiar unos esquemas mentales y también algo muy importante, ¿no? Y que yo siempre reflexiono mucho sobre ello, que es cómo utilizamos el tiempo y cómo Ujú. organizamos el tiempo. Y a mí esta reflexión me parece clave porque, claro, tenemos unas sociedades, y ya no estoy hablando solamente de machismo o de desigualdad, estoy hablando de cómo estamos, cómo hemos montado nuestras sociedades modernas, donde es que no tenemos tiempo. No No, tenemos tiempo siempre para la estamos vida. ocupados. Sí, Claro, yo con todo el mundo que hablo, todo el mundo te repite lo mismo. Es que no me da la vida. Es que Ajá. necesitaría días de 48 horas. Es que no llego. Sí. Entonces, claro, tendríamos también que reflexionar como sociedad que esto es insostenible. Estamos tan... hemos colocado por ejemplo, el trabajo, el éxito profesional, el tener un determinado estatus económico. Lo hemos colocado tan en primer lugar de nuestras prioridades que todo lo demás está en un lugar muy secundario. Entonces, claro, tenemos todo el tiempo y toda nuestra energía volcada en eso, con lo cual, cuando tú llegas a tu casa, pues a lo mejor a las tantas de la noche, es que ni siquiera tienes el ánimo, la energía para dedicarte a ese entorno privado, ¿no? Y creo que hay una reflexión mucho más colectiva, ¿no? Que tiene que ver más allá de con el tema de hombres y mujeres, con cómo hemos construido una sociedad Claro, muy lo que sostenible, significa, ¿no? lo que define el éxito y Claro, nuestras prioridades, porque el éxito no todo es trabajo, también es, tengo una gran relación y trabajo menos, pero tengo claro, una gran relación y encontrar estos balances de la claro. vida personal, la vida social, mi vida en privado, sola, etcétera, etcétera. Mm, Ahora, así como ahorita estábamos hablando de las parejas, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo escucho ahorita muchas amigas, mm. mujeres heterosexuales, que dicen, es que no hay hombres que valgan la Sí, pena. Y eso lo escucho mucho de sí, que viene desde un lugar donde ellas dicen, a ver,
Ya no estoy buscando un hombre que me mantenga porque yo sola puedo, Mm, económicamente claro. hablando ya puedo. Mm, Y siento que el hombre termina siendo una carga porque no se ajá. abre, como que lo que nosotros hemos avanzado en la parte laboral, los hombres no han avanzado en su Mm, parte emocional. Entonces dicen, no, pues para tener mm, una carga prefiero quedarme sola. Entonces tengo muchas amigas sí, increíbles, o sea, mm, mujerones que sí, están solteras. Y sí, también veo muchos hombres que están solteros y yo sí. digo, se están quedando solos. ¿Cómo se Mm, vería un hombre? Hablando de, yo creo mucho en las energías femeninas y masculinas ujú. y que no tienen que ver con nuestro género, tiene que ver, yo puedo ser una mujer que tengo mucha energía masculina, por ejemplo. ¿Cómo se ve la energía masculina puesta en acción de una manera sana para no quedarse solos? Claro. Es que, claro, lo que tú dices, sí, sí, además aquí en España también hace apenas unos meses, en el periódico El País, venía un reportaje muy interesante sobre eso que tú contabas, ¿no? Cada vez mayor número de mujeres de una mediana edad, que tienen además un determinado ya estatus profesional, económico, y que deciden estar solas porque se han encontrado o han tenido experiencias previas muy insatisfactorias y han decidido que su opción de vida es estar solas, ¿no? O incluso, y esto es algo que también está sucediendo en muchos países europeos, la decisión de muchas mujeres de ser madres solas, ¿no? Ahora que, evidentemente, hay técnicas, ¿no? Que permiten, ¿no? La reproducción sin necesidad de estar ligado a un hombre, ¿no? Pues evidentemente hay muchas mujeres que deciden, bueno, si para mí ya ser muy complejo ser madre y el tener una pareja hombre no me va a facilitar las cosas, pues prefiero serlo yo sola, ¿no? Y así me evito tener encima que cargar con un tipo que no va a ser corresponsable, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Entonces, claro, yo lo resumiría de manera muy breve en una frase que aquí las mujeres feministas repiten mucho, ¿no? Y cada vez más en los últimos años. Y es que estamos viviendo una época donde las mujeres estáis buscando hombres que todavía no existen y muchos hombres siguen buscando mujeres que ya no existen. ¡Wow! Entonces, claro, yo creo que estamos viviendo una especie de divorcio que no sé si seremos capaces de resolver pacíficamente, claro, porque es lo que decíamos al principio de esta conversación. Vosotras sí que habéis hecho todo un trabajo, toda una tarea, os habéis incorporado espacios en los que no estabais, habéis reflexionado sobre vuestra identidad, habéis generado colectivos, habéis salido a la calle para pelear por vuestros derechos, pero en paralelo, los hombres como que nos hubiéramos quedado en el mismo lugar que estábamos. Ajá, Entonces no ajá. hemos hecho un proceso de transformación al hilo de las transformaciones que estabais viviendo vosotras y que también estaba viendo la sociedad. No digo que todos los hombres, volvemos a lo de antes, estamos realizando, ¿no? Pero muchos hombres, ¿no? Están en ese momento. Entonces, claro, ahí hay un divorcio, ¿no? Que muchas veces lo ve, yo lo veo incluso en los chicos más jóvenes, ¿no? Yo tengo un hijo que tiene 23 años y muchas veces cuando lo observo o observo su entorno o veo incluso las propias relaciones que ella ha tenido, ¿no? Con esta edad tan todavía tan joven, me doy cuenta de que las chicas están en otro momento de reflexión, de objetivos, de horizontes vitales y los chicos se han quedado en un lugar como muy perdidos, ¿no? Como muy desubicados, ¿no? Entonces, claro, ellas no encuentran en ello un compañero de viaje en ese Sí, sentido. Y sí. ante esa carencia y ante incluso esa percepción de decir, bueno, esto me va a generar más problemas que satisfacciones, pues muchas de ellas deciden pues estar solas, claro, o buscarse otro tipo de relaciones o satisfacer sus necesidades, podemos decir, sexuales de otras maneras, ¿no? Claro, pero yo creo que esto, lejos de provocar esa reacción tan negativa que provocan muchos hombres, hablamos antes de los incel, ¿no? Que se sienten como agraviados, ¿no? Porque no pueden relacionarse con mujeres. Yo creo que al hombre debería llevar a que nos cuestionáramos, ¿no? Y a que nos planteáramos, oye, ¿por qué está pasando esto? ¿Tenemos aquí nosotros alguna responsabilidad? No desde el sentido de sentirnos culpables o de machacarnos, ¿no? No, en el sentido positivo de decir, oye, esto es el síntoma de que aquí hay un problema que tiene que ver con nosotros, claro. Entonces vamos Claro, a de empezar a trabajarnos esto un poquito, aunque esto suponga, claro, colocarnos en una posición de, claro, de incomodidad, porque a lo mejor tendremos que bajarnos de ese pedestal en el que hemos estado siempre y tendremos que bajarnos un poco al fango, ¿no? De la vida. sí. Pero creo que merece la pena hacer ese trabajo, ¿no? Porque si no,
Creo que los hombres hoy, por lo que además yo estoy viendo los más jóvenes, tienen buenos recursos, insisto, a veces emocionales, para afrontar, ¿no? El mundo tan complejo que tenemos. Y estoy viendo a mi alrededor muchas más mujeres con potencia, con habilidad, ¿no? Con poderío, ¿no? Diría yo, para colocarse en este mundo tan complejo del siglo XXI. Y entonces, bueno, vamos a empezar los hombres y los chicos a trabajar este espacio, ¿no? Y en estos cuestionamientos, yo siento que tú, Octavio, ya te lo cuestionaste. ¿Cómo se ve un hombre hoy en día? Porque nunca es demasiado tarde para empezar. ¿Cómo No. se ve hoy en día un hombre pleno? Sin la narrativa que teníamos de antes con las Mm. referencias anteriores. ¿Cómo es hoy en día un hombre pleno? No sabría contestarte con mucha precisión, quizá porque como antes te comentaba, yo creo que la clave de todo esto es vivirlo como un proceso, ¿no? Es decir, asumir, yo creo que también los hombres, también supongo que las mujeres, pero en general yo creo que los hombres hemos estado condicionados por esa visión como muy lineal de nuestras vidas, ¿no? Es como esa promesa de que tú, bueno, pues te preparabas, estudiabas, alcanzabas un estatus laboral, te casabas, tenías hijos, tenías tu familia, hasta que ya te jubilabas, ¿no? Y llegabas a la etapa final de tu vida, ¿no? Era como la vida, una línea recta, ¿no? Que todos seguíamos, ¿no? Y donde teníamos como todos los papeles muy claros. Y yo creo que ese modelo no sirve. Yo creo que la clave, como decíamos hace un rato, es que justamente, además por el momento histórico que nos ha tocado vivir, supone asumir que estamos en permanente proceso de cambio y de aprendizaje. Que tenemos que estar con la mente abierta, con el espíritu abierto a transformarnos en función de las circunstancias por las que vamos atravesando. Yo que he sido y soy padre, pues tengo claro que el hecho de la paternidad ha sido un factor decisivo para yo replantearme un montón de cosas, claro. Determinadas crisis personales que yo he vivido, pues también ha tenido un papel clave en ir quitándome como piedras de la mochila. Entonces, si somos capaces de incluso ver esos momentos críticos como una oportunidad para un cambio positivo, pues yo creo que eso redundaría muy favorablemente en cualquiera de nosotros, ¿no? Y yo creo que ese sería el año de la plenitud. No el tener un estatus socioeconómico, no alcanzar un determinado nivel profesional, que bueno, todo eso al final acaba siendo muy relativo. Yo creo que la clave tiene más que ver con cómo conseguimos tener una vida dentro de las dificultades que todos y todas tenemos, que de alguna manera se vaya amoldando cada vez más, bueno, a nuestras aspiraciones, a nuestra manera de ser, a las cosas que nos gusta hacer, a todos esos ámbitos en los que sentimos que podemos aportar. Cada uno yo creo que acaba siendo consciente de las habilidades que tiene o de las carencias que tiene. Bueno, pues yo creo que hay que sacarle también partido a eso, ¿no? Y ser consciente de que, bueno, no todos servimos para lo mismo y que cada persona, hasta la más pequeñita que podamos imaginar, tiene capacidades que pueden resultar positivas para la humanidad. Entonces yo creo que colocarnos en esa clave, que es como una clave como de mayor humildad, de mayor reconocimiento también de lo que decíamos antes, de nuestra propia vulnerabilidad, yo creo que eso nos coloca en una posición mucho más satisfactoria, o que puede ser más satisfactoria, ¿no? Porque además no estamos siempre luchando con esa expectativa, ¿no? De bueno, ser un hombre de verdad implica todo esto, ¿no? Y parecerte, ¿no? A ese superhéroe que nos han vendido las películas de Hollywood. Bueno, pues los superhéroes existen solo en las películas, ¿no? Y la Claro, vida no claro. necesita de superhéroes, necesita de seres humanos, bueno, que vivan medianamente felices, ¿no? Que sean compasivos, que sean tolerantes, que tengan capacidad de escucha, de diálogo. Y yo creo que esa sería la clave o alguna de las claves, ¿no? Sí, eso nos quita también la presión de tener que ser perfectos y conectamos más, o sea, terminamos conectando muchísimo más con las personas cuando no son superhéroes, o sea, cuando yo veo una persona que es humana, que se equivoca, eso es la diferencia, por ejemplo, ahorita con toda la inteligencia artificial y que ya uno hace amigos con, o sea, ya no tiene amigos de verdad, tiene amigos con la computadora y dices, sí, pero son muy perfectos y yo quiero conectar con alguien que me recuerde que somos humanos y que está bien cometer errores y eso es lo bonito del ser Sí. humano. Claro, fíjate, antes hablábamos de pasar, por ejemplo, de la paternidad. Para mí, una de las lecciones más contundentes de la paternidad ha sido justamente eso, el saberme absolutamente vulnerable, imperfecto,
y en muchos casos no tener respuestas. Esa sensación de cuando eres padre, o también me imagino cuando eres madre, de no saber muy bien cómo actuar. Sí, Cuando tu hijo te plantea una duda, un problema, una cuestión, no tener la respuesta clara. Equivocarte cantidad de veces. sí, Incluso a estas alturas, cuando ya mi hija es mayor de edad, tener la sensación de que muchas veces no sé cómo actuar o no tengo un manual que me permita responder positivamente a un problema, un conflicto. Entonces yo creo que la paternidad es, por ejemplo, una de esas experiencias que nos demuestran que vivimos siempre en ese nivel de imperfección, ¿no? Y que la imperfección no tenemos que verla como un fracaso. Todo lo contrario, es que es nuestra identidad. Entonces, vamos a ir digeriéndola, aprendiéndola desde el sentido de ser aprendizaje. A mí siempre me gusta reivindicar la palabra aprendiz, porque yo creo que me moriré siendo aprendiz, a pesar de que sea catedrático, de clase en la universidad. Es que eso no tiene nada que ver. Me refiero con respecto a la vida, yo seguiré siendo un aprendiz permanentemente, claro. porque seguiré teniendo, espero, la capacidad de abrir puertas a otras opciones, tener abierta la imaginación, no encerrarme, ¿no?, en lo que ya yo he establecido como si fuera una piedra inamovible. Yo creo que ese punto, ¿no?, mm, en definitiva, yo creo que ser joven significa eso. Sí, No tiene nada que ver ni con la edad, ni con el cuerpo. No, tú puedes tener 80 años y seguir teniendo esa puerta abierta a la curiosidad, a la imaginación, al conocimiento de otros y de otras. Y yo veo, ¿no?, muchísimas personas mayores, sobre todo mujeres, también aquí mujeres mayores, que siguen manteniendo esa actitud vital. Entonces, aunque tengan 80, 90 años, son jovencísimas. sí. Sí, porque nos da un propósito y creo que esta es la mejor manera para cerrar este capítulo tan poderoso donde siempre vamos a ser aprendices y necesitamos tener un propósito y el propósito no es entrar en guerra, que si hombres, que si mujeres o con que tengo que ser el proveedor y el fuerte, es quién eres tú realmente en tu corazón y encuentra ese propósito y aprende y atrévete y sé tú el ejemplo y cuestionarte también, ¿no? Como con quiénes me estoy rodeando, qué información me está dando este círculo de amigos que tengo, ¿no? Sí, y todo eso al final, fíjate, tiene que ver con lo que hablábamos también hace un momento, ¿no? Tiene que ver con el cuidado, ¿no? O sea, que es una manera también de cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Cuidarnos a nivel mental, emocional y también cuidar las relaciones con otros, ¿no? Hay un querido escritor argentino que vive en España, que es muy amigo mío, que es Andrés Neumann, que en uno de sus últimos libros utiliza una frase muy radical, pero que yo creo que es absolutamente cierta, que él dice algo así como, cuidamos, luego existimos, ¿no? En lugar de ese pienso, luego existo, ¿no?, que sería la idea cartesiana, racional, ¿no? Yo creo que la frase auténticamente revolucionaria es esa que dice ahí Andrés, ¿no? Cuidamos, luego existimos. Porque efectivamente es lo que nos define como especie animal, ¿no? La necesidad de ser cuidado y también de ser cuidadores, ¿no? Porque si no, esto no hay quien lo sostenga. Entonces, fíjate qué propuesta tan revolucionaria en estos tiempos de tantísima guerra, tanta violencia, de crisis climática. Bueno, es que tampoco estamos cuidando la tierra, los recursos naturales, los otros seres vivos. Eso es la ética del cuidado que reivindica el feminismo. Sí, wow, qué poderoso aprender y cuidar para poder sobrevivir, para poder evolucionar como seres humanos, que nos complementamos en mejores relaciones humanas. Así que, Octavio, muchísimas gracias. Qué plática tan profunda, tan intensa. Yo sé que podríamos seguir hablando aquí por horas, Sí. pero bueno, sé que estás también muy ocupado y me encanta el trabajo que estás haciendo para las demás generaciones y para todos los hombres, como padre de familia, como maestro, como todo. Así que muchas gracias. Y ya nada más para concluir, ¿dónde te puede encontrar el público? Bueno, yo soy, como he dicho antes, profesor, ¿no? Soy profesor universitario en la Universidad de Córdoba, en España. Por lo tanto, a través de la página de la universidad pueden contactar conmigo. Ahí está mi correo electrónico, que es abierto, que es público para cualquiera que quiera contactar conmigo por eso. Y luego, pues también estoy en el mundo de las redes sociales. Estoy en Facebook, estoy en Blue Sky y estoy en Instagram mi nombre en Instagram es Octavio Witu, porque Witu es el nombre de un libro que publiqué hace unos años dirigido justamente a hombres jóvenes, ¿no? Witu, brújula para jóvenes feministas, ¿no? Era una apelación a que los hombres jóvenes también se incorporaran al feminismo y entonces lo utilicé para
ese nombre en la red de Instagram, que es donde pueden encontrar mis publicaciones, y en un blog, si quieren seguir mis publicaciones en medios de comunicación, todos están en un blog personal que poniendo en cualquier buscador las horas, Octavio Salazar, pues pueden localizarlo y ahí tendrán muchas aportaciones en torno a estos temas. Perfecto. Las horas, Octavio Salazar. ¿Y tus libros se encuentran en Amazon, por ejemplo? Sí, claro. Yo me imagino que, bueno, El hombre que no deberíamos ser es el libro que también se ha publicado en varios países y que supongo que será el más fácil de acceder a él, pero a través de Amazon y de Internet, otras muchas publicaciones como este WeToo o el último libro que publiqué hace apenas un año que se titula Yo Nosotros, Diario de Masculinidades por Desarmar, y que es un libro de narrativa y de relatos que tienen que ver con hombres, ¿no? Por lo tanto, no es un ensayo, sino es un libro en el que me meto más en terrenos literarios para desde ahí abordar también las masculinidades. Perfecto. Creo que también ese es un momento para que los hombres y mujeres y todos nos cuidemos leyendo y aprendiendo y haciéndonos reflexionar y tener este despertar. Así que nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias a ti por este rato de conversación, he estado súper a gusto y bueno, espero que podamos repetirlo y que sigamos conversando, ¿no? Yo creo que la conversación es una de las herramientas más democráticas y más felices que tenemos los seres humanos en nuestras manos. Así que bienvenida sea siempre una conversación como esta. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Pues ya escucharon, la masculinidad tóxica no solamente nos oprime a las mujeres, también oprime a los hombres. Así que hay que hacernos cargo de este despertar y tomar acción y espero que este podcast los haya ayudado para dar ese primer paso. Esto fue Punto Medio, yo soy Carmen Ao.